Gracias a Dios por esta bendición, por esta nueva oportunidad de la cual puedo disponer para acercarme a ustedes compartiéndoles la palabra de Dios. Nuevamente Dios en su misericordia, ya que hace unos días no pudimos llevar a cabo la transmisión, pero hoy lo hacemos con la misma disposición, con el mismo gusto y reconociendo que este es un privilegio el poder compartir con ustedes esta palabra, que es de bendición, de hecho, de edificación y fortaleza y aliento. Sirve para ilustrar, para instruir, para aconsejar, para documentar, ¿sí? Y para esclarecer algunas cosas que posiblemente todavía llega un momento no son lo suficientemente claros para nuestro entender. Así que gracias a Dios por esta oportunidad. Y bueno, tengo este tema que compartir con ustedes ahora. Un tema quizás de primera intención, un tema extraño. Sí, un tema fuerte en sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la maldición. Y estrechamente, bueno, no solo la maldición dirigida, pronunciada en su momento por parte de Dios sobre la humanidad y sobre toda la creación, sino sobre Cristo mismo. Sí, ya que Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y dice lo que vamos a leer allí en Gálatas, que Él se hizo maldición por nosotros. Así que de ahí el tema, la causa o la razón del tema, maldito por nuestra causa. En Gálatas 3:13 leemos que dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice este versículo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Aquí está lo que de ahí se deriva, de ahí se extrae el tema, maldito por nuestra causa. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Sí, ahí terminó, ahí arribó, ahí se consumó la redención, la salvación del hombre, de hecho a favor de toda la humanidad, pero con esta consecuencia, con este resultado de que sobre Cristo recayó la maldición del pecado que nosotros habíamos cometido, sí, desde la persona de Adán, por cierto. Pero hablando y refiriéndome a Adán y a Eva, en el principio no fue así, como podemos saberlo ya, pues toda vez que Dios creó, hizo, formó todas las cosas, el hombre permaneció, no hay un tiempo registrado en el cual haya permanecido fiel y obediente al Señor, pero llegó un momento en que desobedeció, cayó, incurrió en falta grave delante de Dios, quebrantó el único y principal mandamiento que en ese momento Dios ya le había dicho, ya le había dado, pero el hombre incurrió en esta terrible falta
y por eso recayó sobre él la maldición. Pero el pronunciamiento de Dios en un principio decía, fue de bendición. Dios deseó, Dios quiso, Dios se propuso, sí, con el mejor propósito, más que con las mejores intenciones, que el hombre y sus descendientes fueran bendecidos, tuvieran bendición. Allí lo vemos en el 1:28 del libro del Génesis, que así está registrado. En breves y cortísimas palabras, en una frase allí, pero que dice, y los bendijo Dios. Qué hermoso, qué declaración tan especial, ¿verdad? El hecho de saber que Dios, lo primero que pronunció a favor del hombre fue una bendición. Sí, eso es lo que debemos recordar y tomar muy en cuenta, ¿sí? En todo momento, para que no entremos o no incurramos en dudas, en prejuicios, en cuestionamientos que de nada nos servirían. Lo primero que Dios hizo con sus criaturas fue bendecirlos. Sí, eso es lo que leemos allí. Pero el hombre, ya decía, y la mujer desobedecieron a Dios y la maldición recayó sobre ellos. Allí en Génesis mismo, pero ahora en el capítulo 3, versículos 14 y 17, si es que alguien quiere y desea ir allí a ese pasaje, Génesis 3, 14 y 17, Dios pronunció maldiciones y maldijo aún a la serpiente, ¿sí? Maldijo, dice, maldita sea la tierra por tu causa, le dijo Dios a Adán, y bueno, al hombre mismo, sobre el hombre recayó maldición, sí, todo eso cambió radicalmente el panorama, sí, toda la situación que originalmente Dios se había propuesto, y empezó la humanidad, el ser humano, a decaer, a degenerar, a incurrir en faltas entre menos más graves, pero allí está la situación en cuanto a las consecuencias, los resultados que hasta nuestros días podemos advertir, ¿verdad?, en el panorama mundial. Sí. Entonces, si no hubiera habido pecado, si el hombre no hubiera incurrido en desobediencia, ¿habría maldición? No, la respuesta es categórica, no habría maldición, sino todo lo contrario, bendición de parte de Dios. Sí. La maldición se puede ilustrar, se puede ver en pronunciamientos que están registrados en la misma palabra de Dios. Por ejemplo, cuando vemos allí que Noé pronunció en contra de su nieto, porque no pronunció directamente sobre Cam, el que incurrió directamente en la falta, sino sobre su hijo de Cam, nieto de Noé. Pero allí vemos como Dios, en el Génesis 9:25, Noé pronunció una maldición en estos términos y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos. Notemos, siervo de siervos será a sus hermanos. Sí, desde allí ya formándose todos los descendientes hasta nuestros días de cierto grupo, de cierto sector de la humanidad que, por cierto, ha sido visto, tomado y considerado en términos pues excepcionales, no muy notables, como personas inferiores, como una raza inferior sujeta a servidumbre. Sí. Pero aquí notemos, ¿verdad?, como una maldición que es, pues estamos tratando de explicar, es un insulto, suena grave, fuerte, con sus respectivas consecuencias o resultados, en unos casos más, en otros menos, pero notemos que es un insulto condenatorio y un deseo que se expresa para mal. Una maldición siempre será un pronunciamiento
para mal, no para bien. Y las palabras más o palabras menos, pero los pronunciamientos son muy fuertes, muy fuertes. Se dicen, una maldición se pronuncia en términos tan alterados, tan violentos, airados. La persona que lo hace con frecuencia se descompone en su semblante, difícilmente se pronunciaría o escucharíamos una maldición de alguien que lo hace de manera sosegada, de manera calmada, de manera amable. No, una maldición se da es un insulto condenatorio, como ya lo estamos viendo. Sobre todo, debo tener cuidado de decirlo, ¿verdad? Sobre todo, fuera del pueblo de Dios. Fuera del pueblo de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque entendemos que dentro del pueblo de Dios no se dan los hijos de Dios, los padres para con los hijos o los hijos para con los padres, no pronuncian o no pronunciamos palabras de maldición. Sí, se supone que pronunciamos palabras de bendición, pero fuera del pueblo de Dios esto se da con alguna frecuencia. Ahora la pregunta sería aquí, ¿se cumple? ¿Cuál es el alcance en todos los casos? Cuando es injustificada el pronunciamiento de una maldición, pudiera no cumplirse, pudiera no afectar a la persona sobre la cual recae. Pero allí encontramos como vemos, ¿verdad?, con toda certeza que hay maldiciones que sí recaen sobre la persona y cambian su derrotero, cambian su destino, cambia su conducta, su forma de ser, y esto afecta aún a sus descendientes, por supuesto. Hay un proverbio allí en capítulo 26, si podemos ir allí, capítulo 26 de Proverbios, el versículo 2, encontramos que dice de esta manera: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, que cuando no, lo entendemos, cuando no ha habido una causa por la cual deba pronunciarse una maldición, no tiene o no tendría efecto. No, eso a la luz de la palabra de Dios aquí lo podemos notar, lo podemos advertir, que dice aquí que así la maldición nunca vendrá sin causa. Así que si hay una causa, como es el tema de esta tarde, maldito por nuestra causa, ¿sí? ¿Por qué fue maldito? ¿Por qué recibió maldición? ¿O por qué recayó maldición sobre la persona de Jesús? Porque nosotros fuimos la causa, nosotros fuimos los culpables, sí, por nuestro pecado, por nuestras transgresiones, por nuestras maldades. Sí, Él recibió y experimentó la maldición. Así que ya hemos leído ahí, ¿sí? Sí, la pregunta fue, ¿toda maldición pronunciada en contra de alguien le alcanza? ¿Tiene efecto? Ya vemos que sin causa no hay resultado, no se cumple la maldición. Ahora, si hay causa, pues el panorama cambia, las condiciones cambian, sí. Siempre hay un motivo, habrá un motivo o una causa, una razón para que la maldición se cumpla. De lo contrario, no se va a cumplir, si ese es el pendiente o esa es la preocupación en algún momento por parte de alguien. Sí. La maldición es un problema, un verdadero problema, sí. Y
más que problema, se ha agigantado esto sobre toda la humanidad. Sí, las consecuencias del pecado nos han alcanzado en todos los aspectos, en todos los términos vistos y imaginables, posibles. Sí, la maldición es terrible, pero tiene dos aspectos, cubre dos aspectos, tanto el aspecto religioso como el aspecto espiritual. Sí, ¿por qué tenemos que señalar esto? Que la maldición es un problema tanto religioso como espiritual, porque primeramente es un problema de aspecto religioso, porque tiene que ver o está relacionado con lo que la persona cree, ¿sí? O lo que la persona profesa en cuanto a religión. De acuerdo a lo que la persona crea, ahora hay religiones, hay creencias que desarrollan, han acentuado tremendamente en sus adeptos, en sus seguidores, una serie de prejuicios tremendas, de supersticiones, incontables, sí. Y el enemigo de nuestras almas pueda estar aprovechando esa situación, ¿verdad?, para hacer realidad, sí, ya que pues serían religiones al margen completamente de la voluntad de Dios, o que Dios no autoriza, que Dios no aprueba, y que pues están relacionadas, es más, con el espiritismo, con el ocultismo, con todas cosas relacionadas con esto, ¿verdad? Pero sí, estriba una maldición, tiene que ver o está relacionada con lo que la persona cree. En el otro punto que señalo es que está relacionado con lo espiritual, tiene que ver con lo espiritual, y ahí le corresponde a Dios. Dios es el único, sí, Dios es el único que puede pronunciar maldición, como lo hizo en un principio, ya lo vimos en el libro de Génesis. Dios es el único que puede ver hasta dónde y en qué momento y sobre quién pudiera recaer una maldición. Sí, así que esto es importante que lo consideremos o que lo tomemos en cuenta. ¿Qué pasa cuando Dios maldice? Es otra pregunta que nos podemos hacer en este momento. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los resultados o las consecuencias cuando Dios maldice? Bueno, si tiene que ver directamente con la persona, esta pues se mete o recae en un serio problema. Y desde Caín lo podemos advertir, ¿verdad? Podemos advertir que Dios tuvo que poner hasta una señal en Caín para que cualquiera que lo viera o cualquiera que lo encontrara no lo matara. Sí, entiendo que Caín debe haber muerto de muerte natural, ahora sí, válgase la redundancia. Sí, pero recayó sobre él maldición, una vez que Caín no solo agredió, sino le quitó la vida a su propio hermano Abel. Sí, Dios lo desechó, Dios lo descartó, sí, y anduvo vagando toda su vida. Sí, así que cuando Dios maldice, condena a una persona, hay un cambio. Lo hubo en Caín y lo hubo también en otro momento en otras personas. Cambia su relación con Dios, por supuesto. Si hay un alejamiento completo, si hay un desconocimiento completo de parte de Dios sobre aquella persona, sí, y esa persona empieza a tomar un rumbo totalmente contrario a la voluntad de Dios y no puede, sí, no está ya en condiciones de volverse a Dios. Sí, alguien diría, bueno, pero ¿qué pasa si se arrepiente? Sí, habría algunas excepciones, sí, pero hay casos donde la palabra de Dios, sobre todo recuerdo en este momento sobre el pecado de muerte, Dios habla en su palabra, 1 de Juan, capítulo 5, por ahí,
se habla acerca del pecado de muerte. ¿Y cuál es el pecado de muerte? Lo hemos citado en otro momento. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿sí? Del cual no hay perdón, no hay vuelta de hoja, no hay regreso a Dios. Sí, sí. ¿Por qué? Porque con la blasfemia en la cual incurra la persona que lo haga o lo hace, la maldición estará incluida, por supuesto. Dios desechará a tal persona que lo haga. Sí. Entonces la persona decía, empieza a experimentar cambios negativos, muy negativos en su forma de ser, en su conducta, en su comportamiento, y esto es grave, ¿verdad? Porque se va acentuando cada día más, ¿sí? Y la persona se vuelve, diría, cada vez más mala, sí. ¿Qué cosas, verdad, podemos advertir o señalar aquí? Pero, por ejemplo, hemos leído en Deuteronomio capítulo 28 que hay una serie de bendiciones y de maldiciones, ¿sí? Y es como la senda que incluye, o el caminar que incluye dos direcciones, sí. Dice el Señor, el bien y el mal delante de ti, delante de tus ojos, para que tú veas cuál rumbo, en qué dirección quieres ir. Sí. Entonces, allí podemos advertir cómo, por ejemplo, en los versículos 16 al 19 en Deuteronomio 28, Dios advierte a su pueblo que si peca, que si desobedece, que si no se sujeta a su palabra, a su ley divina, va a acarrear maldición sobre sí. Ellos, como su tierra, serían malditos. Sí. Y Dios advierte allí. Sí. Y alguien diría, bueno, pero solo quienes están enterados, solo quienes leen la Biblia, se dan por enterados de que Dios allí está pronunciando maldición sobre cierto tipo de conducta, de comportamiento o de forma de ser sobre las personas. Sí, sí es verdad. Pero por eso se anuncia, por eso se predica, por eso se proclama la palabra de Dios, y hay de por sí un sentido de ética, ¿verdad?, del individuo, que le ayuda, no del todo quizás, pero sí lo suficiente para saber cuándo actúa mal y cuándo estaría actuando de manera correcta. Sí, así que hay que tener cuidado. Sí, pero, por ejemplo, en los versículos 3 al 14, estamos en Deuteronomio 18, sí, versículos 3 al 14, ahí podemos verlo como alguien dijo que ahí está plasmada la teología de la bendición. Bendito serás en tu salir, bendito en tu entrar, bendito en tu siembra, bendito en tu canastillo, bendito en tus cosechas, bendito en tu familia, bendito en tus hijos. En fin, hay una serie de bendiciones allí, muy especiales, que Dios señala y que hay que tomar en cuenta. Así que si la pregunta también fuera, bueno, ¿es la Biblia un libro que pronuncia solo maldiciones? Si es que alguien se está preguntando algo así. No precisamente. La Biblia habla, a pesar de las condiciones de la creación, de la naturaleza humana, del comportamiento del hombre en términos generales, Dios da palabra de bendición a aquel que desea y camina dentro de su voluntad. Siempre será esta persona una persona bendecida por parte de Dios. Sí. Ahora, a esta altura hay necesidad de relacionar esto de la maldición con la persona de Jesús. Y otra vez la pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver
Jesús con la maldición. Si se sobreentiende que Él es el Hijo de Dios, es una persona santa, inocente, justa, que habla verdad, en fin, que está totalmente o estuvo en esa tierra completamente al margen, ¿verdad?, de cualquier pecado. Sí, sí, es cierto, todo eso es verdad, pero en lo que se refiere a la redención, en lo que se refiere a la salvación de la humanidad, ¿sí? Aquí es donde, hasta donde es posible explicarme, ¿sí? Es necesario tocar este aspecto, tocar este punto, ¿sí? Que Cristo fue hecho maldición, recayó sobre él, maldición por causa nuestra, por causa del pecado, sí. Entonces aquí la maldición tiene una referencia necesaria, cristocéntrica, sí, está relacionada con la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, la ley mosaica, la ley de Dios, así lo señala. Sí, así lo señala. Y ahorita vamos a ir a Deuteronomio 21, libro de Deuteronomio 21, versículos 22 y 23, ¿sí? Donde la ley le da sentido a la muerte ignominiosa de Cristo. Y los versículos citados dicen, Deuteronomio 21, 22 y 23, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero. Cristo fue colgado, crucificado en un madero, en una cruz. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito, notemos ahí la maldición de la ley, recayendo sobre aquel homicida, sobre aquel asesino, sobre aquel ladrón en el pasado, pero ahora la ley misma, ¿verdad?, cumpliéndose en la persona de Jesús, sí, dice, porque maldito por Dios es el colgado, maldito por Dios es el crucificado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Sí, ahí advertimos, ahí encontramos, ¿verdad?, cómo está señalando esto la palabra de Dios. Sí, muy claramente, Cristo murió, sí, es verdad, y dio su vida, entregó completamente su vida, derramó su preciosa sangre allá a la cruz de Calvario, sí, pero con sus respectivas consecuencias, ¿sí? El resultado fue para bien, a favor nuestro, pero sobre él recayó la maldición que nosotros debíamos, o recaía, o estaba sobre nosotros, recayó sobre él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 29, dice, quien llevó, se refiere a Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, es decir, ya como creyentes, ya como redimidos, ya como comprados con la sangre de Cristo, ya como personas salvas, habiendo recibido a Jesús como nuestro Salvador, por supuesto, sí, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, ¿sí?, o como personas justificadas, y por cuya herida fuisteis sanados. Sí. Así que el pecado había acarreado, éramos enfermos espirituales. Sí, maldición que estaba sobre nosotros para mal, por supuesto, terrible mal. Pero Cristo él deseó voluntariamente, deseó y quiso y llevó sobre sí todos nuestros pecados, nuestras maldades, rebeliones, transgresiones, ¿sí? Haciéndose por nosotros maldición.
Eso es, hasta donde es posible explicar estos términos doctrinales, teológicos, pero creo que se entienda con la ayuda de Dios. Sí. Entonces, aquí es donde Pablo, en su momento, y leíamos este versículo al principio, Gálatas 3:13, ahí es donde se refiere el apóstol Pablo. Pablo afirma que Cristo llegó a ser maldición por nosotros. Leyendo otra vez el versículo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. De ahí la razón del tema. Fuerte, sí, es muy fuerte el tema. Sí, casi que, o no, causa incomodidad, nos pondría un tanto inquietos. Si no es que hemos arreglado cuentas con el Señor, o nos hace conscientes si somos personas salvas todavía, ¿sí? Como que reaviva ese recuerdo de todo lo que Cristo hizo por nosotros. Así que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De cuál ley? De la ley de Dios, de la ley mosaica. Y lo que ésta señalaba con respecto a todo aquel que era colgado en un madero. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Sí, y la referencia que tenemos en nuestras Biblias es precisamente de Deuteronomio 21:23. Ahí está. Entonces, él llevó tanto la pena de la ley, sí, como llevó la maldición de la ley. Qué gravísimo fue esto, qué tremendo, qué alcance tiene esto. Tiene un alcance pues universal, sí, porque Cristo murió y los beneficios de la salvación tienen repercusiones universales, abarca e incluye a todos, así como el pecado incluía a todos, sí, abarcaba todo. Así la salvación lograda por Cristo allá en la cruz del Calvario alcanza a todos, incluye a todos, por la fe, desde luego, sí. Entonces, así que podemos ver que la muerte de Cristo, Él murió en calidad de un criminal, sin deber absolutamente nada, sin haber transgredido la ley humana, diríamos, en lo absoluto. Sí, ya que su comportamiento fue ejemplar. Sí, su vida santa, limpia, justa, inocente. Sí, de esa calidad fue la vida de Jesús aquí en la tierra. Y sin embargo, Él decidió caer bajo maldición o quedar bajo maldición, ya lo estoy diciendo, pero conviene repetirlo, acentuarlo, enfatizarlo, ¿verdad? Para que no se nos olvide, por causa nuestra. Eso es. En conclusión, podemos decir que la maldición que desde Adán afectaba a toda la humanidad, a toda la raza humana, ¿sí? Ha quedado ya saldada, quitada por la obra redentora, completa, perfecta y única y suficiente de Cristo a nuestro favor. La humanidad había sido declarada, yo tengo algunos términos, algunas expresiones todavía aquí, pues fuertes en sí, pero hechas realidad, son realidad. La humanidad había sido declarada severamente abominable, ruin y condenada, despreciable y mala, indigna e infame. Sí, y no es una exageración. Sí, para que nos demos cuenta las proporciones, para que podamos dimensionar, sí, las consecuencias, el alcance que el pecado tiene y no lo minimicemos. Sí, porque no conviene. Veamos, es necesario enfrentarnos cuando así es necesario a todas las consecuencias y a toda la gravedad del pecado. Sí, y ponerle los títulos y las asignaciones que correspondan al mismo. Pero nuestra salvación no podía realizarse, no podía efectuarse de otra manera. Ya lo estamos diciendo, sí, tenía que
Y no había otra persona. Ningún otro hombre, un semejante, podía morir por la humanidad y llevar los pecados. Siendo él mismo pecador, no podía llevar los pecados. Tenía que ser una persona justa, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Todavía, leyendo allí en segunda carta a los Corintios 5:21, encontramos que la palabra de Dios dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso es leer pasajes, versículos como el que está en Romanos capítulo 5, versículo 1, cuando dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ¿qué quiere decir? Que una persona declarada justa o justificada queda en calidad, ¿sí?, de alguien que como si nunca hubiera pecado. Sí, qué hermoso. ¿Qué alcance tiene todo esto, verdad? Viendo y considerando lo que Cristo vino a hacer aquí en la tierra a favor nuestro. Un poeta cristiano expresó lo siguiente: cuando tu historia, oh Señor, recuerdo, se llena mi alma de admiración. ¿Por qué a la cruz viniste desde el cielo? ¿Por qué deseaste tú tal maldición? Maravillado ante tu amor yo quedo, asombrado ante tu inefable don. Sí, no tenemos más que quedar admirados, sí, admirados. Así de manera solemne, de manera reverente, admirados por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y hay una abismal diferencia, por supuesto, y una notable distancia entre lo que es la bendición y lo que es la maldición. Hay una diferencia entre ser una persona bendita con bendición y ser una persona maldita, sujeta a maldición. Pero Dios no quiere eso, por supuesto. Por eso Cristo ya llevó nuestras transgresiones. Por eso Cristo ya murió en nuestro lugar, ¿sí?, para redimirnos del pecado. Finalmente, Efesios 1:3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Notemos, con todo, ya no dice en lo absoluto para nada, toca, ni menciona, ni se dice, ni se piensa en la maldición. Aquí solo se habla de bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que esta palabra, entregada y explicada en lo más posible con la ayuda del Señor, haya sido lo suficientemente clara y comprensible para todos quienes la han aceptado. Y de antemano, gracias por vernos y escucharnos. Gracias por dar un espacio, concedernos un tiempo, dentro de su tiempo, dentro de sus ocupaciones, sus labores, sus quehaceres, para recibir esta palabra. Así que sea el nombre de nuestro Dios glorificado, sea el nombre del Señor bendecido, ya que Él no tiene maldición para nosotros, sino bendición. Así que yo espero que esta palabra sea provechosa a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que el propósito de Dios se cumpla una y otra vez en nuestras vidas y corazones, y que podamos ir avanzando en nuestra comprensión y entendimiento con respecto a los asuntos, a las cosas espirituales, con la ayuda de Dios.
Es mi deseo y es mi oración que así sea. Gracias a Dios por su propósito, por su buena voluntad que es agradable y perfecta para nuestra vida. Amén y amén.